somos un grupo de poetas que tenemos una revista que sacamos 3 al año y tenemos un poeta siempre invitado y bueno, en este caso el último número ha sido Luis y bueno, como poeta invitado pues le hemos invitado al ciclo Autorretrato del Poeta. Yo voy a ser muy breve porque creo que estamos aquí para escuchar a Luis. Y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros, acompañándonos, agradecer a Luis que haya querido compartir su tarde para hablarnos de su poesía, de sus palabras, y gracias a María y a Tino por dejarnos este sitio en el que estamos aquí, poeta, artista visual, profesor de escritura creativa, director también de la colección Fragmentaria en la editorial Amargor y traductor. Ha publicado hasta la fecha los libros Cuaderno del Guardabosque, Al-Rihla, no sé si lo he pronunciado bien. Perfecto, perfecto, porque si no tenemos ningún sitio aquí. El viaje, Territorio en penumbra, La galería, subtitulado El cuerpo interrumpido, el libro Almendra, que es un libro en colaboración con la poeta Lourdes de Abajo y con Mestre, que también es un libro disco, creo, ¿no? Que lleva música, creo, y ilustraciones de Juan Carlos Mestre, Umbilical y la plaqueta Elor, que es esta, que son un poema, todo el libro, y con dibujos también de Miguel Ángel Curiel, y que me gustaría que cuando nos leyeras todo el poema, porque sí, me encanta, es algo maravilloso. Y, en fin, su obra ha sido reunida en un volumen por la editorial americana Arte Poética Press. El título es Language Room, y aparte de eso, poemas suyos aparecen en diferentes antologías, como Todo es poesía menos la poesía, Fuga de la nada, Por donde pasa la poesía, Poesía experimental española, Antología incompleta, y Palabra sobre palabra, 13 poetas españoles, que creo que es una antología chilena. Chilena, ¿no? Sí. Como poeta experimental ha participado en la primera Bienal de Arte Contemporáneo en Cabo de Gata, Metamorfosis, en el primer Festival de Poesía Experimental de Gredos o en la Fira Mágica de Tarragona. Podemos ver obras suyas al aire libre en lo que en Land Art, en el espacio de Cerro Gallinero en Ávila, ¿no? Me parece que ahí tienes todavía alguna... Tengo todo. Todo está ahí, ¿no? Dice Luis en una entrevista y en respuesta a la pregunta de ¿qué es la poesía para ti? Dice Luis: la poesía es un modo de estar en el mundo, de situarse en él a través de un lenguaje distinto, un lenguaje seminal que es capaz de crear aquello que nos envuelve. Y es que, efectivamente, cuando uno lee a Luis Luna, se enfrenta a una suerte de despojamiento de almendra ya sin cáscara que aísla y sotierra, pero es un soterrar que a la vez agranda lo aislado. El lenguaje, los muros, la derrota, la grieta se hacen cápsula, pero también hilo, lana que crece. No escatima su escritura en la desaparición, en cauces ocultos por los que, como un ciego, esa cepa va gestando, va palpando lo que existe, lo que es. El poema se completa así desde esa tensión, desde esa cuerda por la que el lector debe transitar, gesticular apenas. Dice Luis: necesito tu hondura para reconocerme, la otredad que interpela mi conciencia de isla. Como dice Luis Alberto Crespo, no hay otra pared que la grieta en el cuerpo, grieta territorios de la derrota donde la palabra no es bálsamo, sino entrega. La posibilidad de la destrucción, pero también de la semilla, del lugar desde donde contemplar otros paisajes, otros páramos. Dice Luis: en círculo caminas, pendiente de tu extremo, miras puntos de fuga, espacios que no duran. Y así llegamos al espacio. Hay por tanto una retroalimentación entre poesía y espacio, comenta Luis en la entrevista anteriormente citada. Espacio como otra forma de entrar a ese universo suyo, como otra forma de entrar a ese universo suyo. El poema se construye no solo como paisaje, sino como un corpus que toma forma sobre el mismo, que se voluminiza sobre la hoja,
que se adhiere a otros diques. O en palabras del mismo Luis, aparece el renglón, ese nervio de esparto que ha de ahorcarse del muro. Por otro lado, yo empezaría así un poco a saco, preguntándote cómo pasas del poema tuyo tan, digamos, concentrado, tan silencioso, abismado, cómo pasas a ese otro poema abierto, desembarazado. Me interesa mucho cómo transitas, me ha llamado mucho la atención cuando he estado investigando un poco sobre lo que haces, cómo transitas desde esa contención de la palabra a esa abertura, por ejemplo, que hay en lo que tienes en Cerro Gallinero. Yo creo que es un tránsito, y perdonad, y antes de empezar ahora voy a contestar a tu pregunta. Buenas tardes a todos, yo creo que eso es lo primero. Tengo que hacer un recuerdo emocionado hoy a Marcos Ana, que como sabéis hemos tenido recientemente y con el que yo tenía una relación de cariño y amistad intensa. El otro día, buenas tardes, agradecer a Conversos que me hayáis traído aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Un placer estar con vosotros, estar con vuestra revista y haber tenido la oportunidad pues, que salgan ahí mis trabajos mínimos. Todo agradecer a Enclave, que siempre nos acoge en este espacio, pues su amabilidad, y recordaros que estas maravillosas librerías pues tienen que seguir subsistiendo y que lo hacen pues con el apoyo de todos, de que era como transito desde la poesía, digamos, discursiva a la poesía experimental. Sí, pero eso sobre todo de esa concentración que hay en tus poemas, ¿no? En ese abismamiento, de repente a esa apertura, a un espacio desembarazado, ¿no? Amplio. Entonces sí. Es como pasar de un extremo a otro, pero ¿cómo se produce ese tránsito? El tránsito ha sido al revés. Yo empecé con la poesía experimental, acompañando a un artista visual a hacer una serie de intervenciones en la naturaleza. Él estaba trabajando con palabras y distintos soportes en la naturaleza, y entonces me coge de ayudante y yo me voy en una furgoneta pues por lo largo de la península, sí, como se llama este espacio, y entonces lo que hago es aprender un poco los materiales, y yo empiezo ahí a hacer cosas en lana, pero que pensábamos siempre hablar de poema público, porque como sabéis teníamos aquí pues antecedentes que ya lo habían hecho antes, pues Arias Misón, Ignacio Gómez de Liaño y demás, que estaban dentro de lo que era la poesía experimental y que habían empezado en la Escuela de Arquitectura de Madrid y en el Instituto Goethe, y a partir de ahí pues enfilamos un trayecto que hace que yo escriba algunos poemas en línea discursiva, que son sobre todo de meditaciones alrededor de lo que veo, y a partir de ahí es cuando entra la línea discursiva, pero yo empecé con la poesía claramente experimental. También es verdad que en ese momento, cuando yo empiezo, la poesía discursiva transitaba por unos caminos que quizá a mí me interesaban menos, y yo me estaba fijando en otros poetas que estaban haciendo cosas similares. Os leo, por favor, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a leer precisamente algún poema de esa línea del principio. Tiras la piedra al centro del estanque y no alcanza tu vista a ver los círculos. Lo que importa es la imagen que nace en tu memoria, la respuesta que vibra en el hueco vacío de tu mano. Adopta identidades que no le pertenecen. Se ampara bajo nombres casi siempre supuestos e inventa un pasado por él reconstruido. Usurpa una existencia. Pretende demostrar que es prescindible. Otra vez los árboles desnudos me hacen tiritar frente a la luz rojiza de la tarde.
y de nuevo los pájaros se posan en mis ramas para cederme su equilibrio. Con qué reiteración paciente se afirma en mí el entorno hasta hacerme paisaje, lugar en donde caben los árboles, los pájaros, mi propia inexistencia. Son textos un poco de lo que decía, ¿no?, al principio, de disolución del sujeto que contempla. En ese momento se estaba hablando de poesía figurativa o poesía no figurativa. Y yo recuerdo algunas conversaciones con algunos compañeros sobre eso y cómo, digamos, retirar, ¿no?, el sujeto contemplador, que al final siempre de alguna manera estaba presente. Yo creo que los textos responden un poco a esas primeras intuiciones o a esas primeras conversaciones con algunos compañeros que hoy siguen trabajando con esto de manera muy intensa, con esa primera. El paisaje y los signos. Una hendidura sobre el blanco, una línea en la nieve, un rastro imperceptible trazado por algún desconocido. Así nuestro lenguaje. Sobre las piedras negras, la espuma ofrece su inefable lenguaje, la letanía antigua de la proximidad y el abandono. Y no es sola la isla quien aguarda o acoge, es el cuerpo también, altar y ofrenda. Las campanas predican la memoria, cada vibración, cada movimiento propicia un nuevo entorno que se interna despacio en cada cuerpo y lo conmueve. Es esa su armonía. Unos textos en Montserrat que coinciden precisamente con conocer a José Corredor Mateos, que es uno de mis maestros también en lo poético, si quitamos a Valente y a Gamoneda, de los que luego podemos hablar. Conozco a José Corredor y me invita a Montserrat para un poco ver y sentir ciertas cuestiones de las que él me estaba hablando, y nace de ahí, de esa conversación, unos textos que os traigo ahora. La certeza no buscas, ni el centro, ni la linde. Dejas que el nombre tuyo en la mirada se disuelva. Como el agua o la luz, te ciñes a los otros para así construirte. Y no lo llamas pérdida, sino cesura. Como el musgo o el liquen, como la enredadera. Tu existencia se nutre de una oscura raíz y de un áspero muro que en vilo te mantienen. No el abandono, sino la soledad. Este despojamiento donde el canto comienza a ser vacío, a albergar lo que dicen la ausencia y su estructura. Reconocerse ahí, en el brazo o la piedra, en el tacto difuso y su estremecimiento, y no decirlo nunca, dejar solo que sea. La luz, como una rama, soporta el leve peso de tu austera figura, y tú del vuelo eres sombra solo, final de su belleza. El paisaje, no solamente el paisaje geográfico, sino el paisaje de ese interior, de ese suceso poético. ¿Podrías hablarnos por qué entiendes tú que hay una poesía de ese norte, de un paisaje? Para mí toda literatura es un espacio siempre. Sí. Toda literatura se ciñe a un espacio que uno construye. Decía un arquitecto que lo importante no eran solo los planos, o no era solo la geometría que uno proyecta para que se haga el edificio, sino el vacío de donde emerge, o el silencio de donde emerge. Y yo creo que me sitúo un poco ahí. Cada espacio contiene o marca un determinado tipo de estructuras. Y yo siempre estoy delimitando espacios, es decir, todas las acotaciones del lenguaje que yo hago, lo que están intentando es crear un espacio donde tiene que habitar el lector,
Si no habita ahí, es que yo de alguna manera he hecho mal mi trabajo. Y cuando habita ahí, que siente unas sensaciones que yo he ido guiando o que he intentado guiar con los lenguajes. En ese sentido, el lenguaje siempre va a estar bajo sospecha. Y es cierto que determinados paisajes configuran determinadas escrituras. De los lugares, de los espacios donde se sucede la poesía, a veces esos espacios son difíciles de atravesar. ¿Crees que esa dificultad es más del lector que del poema? ¿Crees que a veces se acostumbran a ir determinadas tendencias a veces a no exigir una lectura responsable? Yo pienso... No, pienso ahí un poco, yo creo que como Olvido García Valdés, que es verdad que todo lector tiene que hacer un esfuerzo para leer cualquier cosa. Y dependiendo de los discursos, uno tendrá que hacer un esfuerzo o tendrá que hacer otro. Pero no hay discurso que no cueste un esfuerzo de recepción, porque lo otro sería el no discurso. Es decir, si un lector no viene preparado para un esfuerzo que tiene que hacer al enfrentarse a cualquier discurso, estaríamos en el no discurso, en el ruido, por así decirlo, pero no en el ruido de Case, que sería muy interesante, sino en el ruido, en el parloteo, digamos. Y esa es otra cuestión, pero eso es otra cuestión social, digamos, ¿no? Que si es verdad que hay demasiado parloteo alrededor, y ahí es donde el lector tiene difícil encontrar algo que no sea parloteo, que no sea ruido. Pero esa es, ya te digo, otra cuestión más bien social, que queda ya un poco fuera de lo que es el mundo de la construcción del poema. Y me está gustando más que nada la brevedad y la profundidad, que con 4 frases nos lleva directamente, como ha dicho, a su espacio o a ese vacío que digamos que tenemos que ir con nuestra percepción a llenar. Bueno, el magisterio es de Valente. La verdad es que Valente fue el que marca el camino, sí, digamos, un poco para que, no para que entren las perspectivas de la... yo no pienso en una estética minimalista, pienso más bien en unas estéticas de la insuficiencia, en unas estéticas del silencio. Es Valente el que de nuevo entra en una discusión de calado, que era la posibilidad de que esas estéticas entrasen en el canon, y por supuesto hay unos cuantos poetas en ese momento jóvenes que deciden arriesgar o estar en ese camino, porque realmente las palabras de Valente, ahora la página web que sigue todos los artículos de Antonio Gamoneda y demás se llama Faro Gamoneda. Y es verdad que en aquel momento los faros eran Valente y Gamoneda, cada uno en su sección, cada uno en su momento. Aquí, en Hispanoamérica, había grandes faros y lo seguimos teniendo. Yo ahora podría hablar de Zurita, por ejemplo, o de otros faros, pero es verdad que la estética de Valente para nosotros fue una revelación dentro de que queríamos escuchar algo realmente que nos impulsara a nosotros a seguir nuestro propio camino. Luis, para ti saber, yo contigo estoy aprendiendo a escribir, no sé si alguna vez aprenderé, pero por lo menos estoy aprendiendo a leer, que creo que es importante, a leer poesía, claro. Para ti, ¿saber leer es saber escuchar? Sí. Sí, rotundamente. Tiene mucho que ver, sí, ¿no? Saber leer es saber escuchar. Saber es leer. Además, hay algo interesante ahí. Y es que se lee poco. Yo el otro día, cuando vi la encuesta esta del CIS, me quedé absolutamente, no sé, decepcionado, ¿no? Pero no por el hecho de que no lean, sino porque algo estaremos haciendo mal todos los actantes de la cultura. Es decir, uno tiene que ver también su propia responsabilidad en eso, sobre por qué leer se ha convertido casi en un Himalaya difícil de subir, ¿no? Leer es conversar con alguien a través de su obra, buscar un espacio de encuentro en el lenguaje, y en ese sentido hay que hacer una escucha atenta, y hacer una escucha atenta también significa que te vas a encontrar con alguien que ha prestado mucho de su tiempo, muchísimo de su tiempo, a encontrar acaso 2 o 3 palabras que puedan hacerle al otro sentir
a encontrar algo para sí. Eso es lo que a mí más me importa. Por eso, cuando, no lo sé, cuando alguien me pregunta esto de qué es o qué no es la poesía o tal, a mí me es un poco como una pregunta que ya no tiene sentido para mí. Es decir, a mí lo que me importa realmente es el trabajo. Y yo voy descartando cuando veo a alguien que no ha leído o que no... que es publicado y estas cosas, enseguida lo descarto. Digo, bueno, aquí ha habido probablemente pues un error de alguien que ha dejado esto pasar, yo ahí no me puedo meter, pero yo no... pero se ve, eso se ve básicamente porque es que además, si no tuviéramos maestros en nuestra lengua, eso sería más difícil de ver, pero es que tenemos unos maestros de una altura inmensa, a veces poco reconocidos para lo que están. Uno sale afuera, y poníamos el caso de Antonio Gamoneda, y Antonio Gamoneda es Dios. Antonio Gamoneda en Medellín, bueno, y ahora en la FIL, no sé cuánta gente le estaba escuchando. Yo vi el otro día el vídeo que él recitó versos de otros poetas, como no podía ser de otra manera, porque uno se cansa de sí mismo, ¿eh? No os penséis que uno termina el recorrido este del lenguaje y dice, y ahora leerlo. Bueno, ahora viene lo más. Y él leyó poemas de otros poetas. Y eso es lo interesante. Y a veces uno cuando vuelve, pues vuelve, es verdad, diciendo que tienen que ser más escuchados, tienen que ser más... Pero bueno, eso son cuestiones, digamos, un poco ya ajenas al poema. Pero ellas... Mira, trabajando con Kiefer. ¿Os acordáis de aquella exposición de Ansel Kiefer? La de paisajes devastados, que trajo por aquí. Árboles oscuros, ansía vertical en la violencia. Dos pájaros distantes se funden en la separación, en la fisura. Figuras negras, solas en la angustia del ojo. La danza de la arista, su armonía que con pasos agudos configura la sed, su contrapeso. El hierro, el círculo, la aldaba. Pájaros callados y fragmentos de sillas. ¿En qué frío? La siega concluida. El viento alborota las briznas de amarillo sobre la periferia inútil de la nieve y descubre la sangre. Mira, aquí sí que hay una interpelación donde introduzco recursos, digamos, de la vanguardia. Cadáver, cada verso. Leemos el sueño del chamán o lo dejamos. Sueño del chamán, una tarde como hoy. Tribu constructora de ruinas, ni siquiera organizas la nada. En vertical practicas la arquitectura falsa del escombro. Pero todo derrumbe es necesario, la destrucción así lo exige. Mientras llega el momento, tribu, te condenas. Dejas de lado tus ancestros, fomentando el olvido y la usura. ¿Qué diremos de ti? ¿Qué civilización perdida alabaremos cuando tú ya no existas? Tan solo nombraremos la edad de la barbarie, y luego callaremos. Tal vez así nuestro silencio te redima. Estaba pensando, tal vez no sea una pregunta, efectivamente estaba pensando en otros territorios donde la poesía de la insuficiencia se puede, donde se puede trabajar, la poesía de la insuficiencia. Antes has hablado de cómo trabajas tú, efectivamente, de las sensaciones que pretendes atrapar con ese marcaje sintáctico, y estaba dándole vueltas a qué otros territorios
podría haber para ese trabajo distintos a los que tú estás haciendo? Los hay muchos. Se me puede ocurrir, por ejemplo, el trabajo de Esther Ramón también, ¿no? Hay un trabajo de acotación y de acercamiento muy fuerte, de precisión casi milimétrica. Si te fijas, en estos textos lo que hay es un rodeo, es decir, se intenta un poco atrapar mediante círculos, el lenguaje va creando. A mí me interesa mucho, por ejemplo, esa precisión de Esther Ramón, o cómo aparentemente, o la aparente, los aparentes fragmentos deshilachados se van incluyendo en un punto, como hace Marta Guru, se me ocurre también. Creo que esos son buenos campos también para trabajar. A mí me interesan esos campos. Lo que pasa que entiendo que cada uno tiene su camino, que cada uno tiene su forma, aunque hay que salirse, como ahora está tan de moda, hay que decirlo, como cuando decíamos la palabra urdimbre en los años 90, que era una plaga en la poesía, y repetíamos urdimbre, urdimbre, urdimbre allí, pues ahora hay que decirlo de la zona de confort. Hay que salirse de la zona de confort. Antes de leer el Or, yo creo que podemos leer algo de Umbilical. A mí perdonad, tenía yo otras cosas y no he podido traerme inéditos, porque lo que uno al final lo tiene aquí, lo tiene muy atrapado, parece algo que ya han devorado al animal, este deseado y deseante que decía Juan Ramón, ¿no? Al animal de fondo de aire, y siempre intento leer algunos inéditos o alguna cosa en la que yo esté trabajando muy fuerte. Pero bueno, también es verdad que de Umbilical a mí me costó un montón de tiempo salir. Después de terminar Umbilical yo tardé mucho tiempo en volver a recuperar la palabra, porque el trabajo fue tan y tan potente interior, no es que luego el libro sea más allá de nada, de 4 palabras juntas, pero sí es verdad que el trabajo interior fue como tan intenso que a mí me costó mucho luego volver a llenar la copa otra vez para vaciarla. Y vamos a hacerle un pequeño homenaje a Pasolini hoy. ¿Os acordáis de Pasolini, no? Con esas películas. Sí. Bueno, pues yo me acordaba mucho cuando he leído este texto después, no tiene nada que ver, son cosas mías, pero me acordaba mucho después de los castings que hacía él, de esos castings maravillosos. Es cierto que son piedras en el borde del muro apiladas. Indican el final extremo del camino. Un camino cortado donde no llega nadie. Inútil para el resto. Pero no para ti. Tú resplandeces. ¿Os acordáis, no?, de aquellos personajes de Pasolini que aparentemente parecía que habían terminado el camino y que sin embargo luego en cada una de esos planos intensísimos la palabra abandono, como un pájaro oscuro posado sobre nieve y bajo la tormenta. La palabra abandono, su intemperie. Yo hacer esta cosa que se llama el Or. Así que vamos a leerlo, y que cuenta ahí con los grabados de Miguel Ángel Curiel, que como sabéis pues es un compañero de la palabra, y que cuando estemos terminando en el Valle de Josafat nuestro paseo, pues moriremos allí los dos juntos. Caminas en círculo sobre escombro, a la espera de que traes la boca. La casa exuda su víscera y su escarcha. Todos sus gritos son cristales dentro tuyo. Buscas la calma del dolor, su lecho en sílaba. Es el umbral arroz que pudre ambas manos. Ves el cuervo posado en el alero, el sabor de la sangre del padre. El agua abajo
indaga cuánta asfixia. Cada escalón es el ascenso en posibilidad, la carne hundiéndose hacia el centro. Asciendes. Configura tu sombra un paisaje de animal y su furia. Tocas la cal, el frío que te cala, y miras el sol de nuevo, la ceguera del solo ante los otros. Pues, Las 9:15. Bueno, que ha sido un lujo escucharlos, en verdad, escucharte. Gracias a todos por acompañarnos, espero que hayáis disfrutado de esta charla maravillosa de la compañía de Luis, y os invitamos a que leáis nuestra revista online, Conversos, en YouTube, y bueno, pues